Ya, entonces habíamos visto la definición de la medida producto, finalmente, ¿cierto? Entonces, este es un calculito que vamos a usar de nuevo, ¿cierto? Queríamos extender los metros cuadrados, en el fondo. Queríamos volver en un espacio medio abstracto, definir lo que son los metros cuadrados. Ya sabemos medir los metros, pero ahora queremos medir los metros cuadrados, ¿cierto? Entonces queríamos una medida que extendiese la noción natural de medir en un conjunto cartesiano, ¿cierto? En el producto cruz, en el producto cartesiano. Entonces, en el sentido de que quería una medida en el producto cartesiano de dos conjuntos, tales que sobre los denominados rectángulos, se me, se me perdieron los rectángulos aquí, exactamente, sobre los rectángulos, que es decir, producto cartesiano entre un conjunto un conjunto, subconjunto de X y un subconjunto de Y. Entonces el producto fuese, o sea, la medida de ese conjunto, de ese producto cruz, sea el producto de las medidas individuales, ¿cierto? En cada uno de los espacios. ¿Sí? Entonces ahí tuvimos que darle una vuelta, definir lo que es una premedida, ¿sí? Definir lo que era una premedida, usar el teorema de extensión de Caratedori para, digamos, llegar más allá de estos conjuntos productos, ¿cierto? Que queremos medir no solamente rectángulos, ¿cierto? Productos cruces, sino que queremos medir otras cosas, porque queremos medir cosas que no son productos cruz, ¿ya? Cosas que son más elaboradas, ¿sí? Y bueno, el teorema importante es el que está aquí, ¿sí? Entonces, dado una álgebra y la sigma álgebra generada por esa álgebra, considera una premedida sobre esa álgebra, entonces existe una extensión sobre esta sigma álgebra, tales que además se cumplen dos cosas. Primero, que en cierto sentido es la medida más económica, es la extensión más económica, ¿ya? En el sentido de que la extensión es menor, cómo mide conjunto la extensión es menor o igual que cualquier otra extensión, coincide si las medidas son finitas, y en el caso en que la premedida es sigma finita, ¿sí? Es decir, el espacio completo se puede cubrir por uniones de conjuntos que tienen medida mu0 finita, entonces esa extensión es única, ¿ya? Eso va a ser súper importante a continuación, ¿ya? Eso define la unicidad de esta medida producto, finalmente. En el caso en que la premedida, definida sobre básicamente los rectángulos, sea sigma finita, ¿sí? Ok, entonces este fue el calculillo que hicimos y que vamos a volver a usar aquí. Entonces, dado un rectángulo que se escribe como unión disjunta de otro rectángulo, entonces yo tengo que la medida, digamos, el producto, ¿sí? La medida pi, ¿sí? La medida pi, que definía aquí, definía como el producto de los lados del rectángulo, ¿sí? Eso está bien definido para, no solamente para rectángulos, sino que para uniones de rectángulos, uniones, uniones disjuntas de rectángulos, numerables, ¿sí? Entonces está definida para la álgebra, generada por los rectángulos, ¿sí? ¿Cierto? Vimos que los rectángulos eran una familia elemental, uniones finitas disjuntas de eso componen un álgebra, y esta medida pi, que es simplemente lado por lado en el rectángulo, está bien definida, ¿cierto? Eso, aquí fue donde terminamos, en el sentido, todo este cálculo no se ve muy claro aquí, o no es tan evidente, pero en el fondo lo que dice este cálculo dice, dame cualquier conjunto que se escriba como unión finita o numerable de rectángulos disjuntos. ¿Ok? Entonces, si yo tomo dos representaciones, ¿sí? En principio, claro, dos representaciones diferentes de esa unión de rectángulos, entonces la medida de ese conjunto en base a este cálculo, ¿sí? Digamos pi de E,
Está bien definida, independiente de cuál sea la partición que yo tome, de rectángulos que yo tome. Eso es lo que dice esto. ¿Por qué? Porque si yo tomo dos particiones distintas, vuelvo a particionar, ¿sí? Vuelvo a particionar, ¿sí? Tomo la partición más fina que incluye las dos, y entonces llego al mismo resultado. Ambas particiones, ¿sí? Que vienen de dos lados distintos, valen lo mismo que esa partición común. Entonces está bien definido, ¿sí? Eso es lo primero. Como que uno no le toma mucha atención a eso, pero claro, primero tengo que ver si esto está bien definido. Entonces esto está bien definido sobre el álgebra, ¿sí? Y entonces existe una medida sobre la sigma álgebra generada por esa álgebra A de los rectángulos, que es la sigma álgebra producto, que la vimos hace un rato, ¿cierto? Y esa es la medida producto. Esa es la medida producto, que fue lo que escribimos aquí. Entonces esa medida pi, que es la, la que uno quisiera, ¿sí? La que uno quisiera sobre este objeto más simple, que son los rectángulos, tiene una extensión que es la que llamamos medida producto, sobre esta sigma álgebra que está aquí. ¿Ya? Entonces aquí estamos usando esta primera parte del teorema aquí de extensión. ¿Sí? Aquí tenemos una medida que mide lo mismo que la premedida que nos gusta. ¿Sí? Eso. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Muy bien. Ok, entonces, bueno, entonces aquí llegamos a la clase pasada. Entonces, en el caso que mu y nu sean sigma finitas, entonces, ¿cierto? Entonces, X se puede escribir como la unión de X sub I con mu de X sub I finito para cada I, e Y se puede escribir como unión de Y sub J con nu de Y sub J finito. Ambas son sigma finitas para todo J. Por lo tanto, los rectángulos XY cruz I sub J con índice IJ, que también es numerable, ¿cierto? Cubren X cruz I. Es fácil ver eso, ¿cierto? Si yo tomo cualquier punto aquí en X cruz I, espero el I que lo llega a cubrir y después espero el J que lo llega a cubrir y tomo el máximo los dos, ¿cierto? Y entonces cubro. Y por definición de la premedida pi, ¿cierto? Yo tengo que pi de xi cruz i sub j es igual a pi sub, perdón, es igual a mu de xi por nu de ij, y como ambos son finitos, el producto es finito, ¿cierto? Y de acá, pi, que es la premedida, es sigma finita. ¿Ya? Y entonces ahí invoco esta otra propiedad, esta otra patita de la propiedad, ¿cierto? Que me dice que si la premedida es sigma finita, entonces mu es única, y entonces en el caso en que los factores del producto son sigma finita, entonces la extensión, esta, la medida producto, es la única, es única. ¿Sí? Y en virtud del teorema 1.14, ¿cierto? Follan. Se tiene en este caso que mu cruz nu, que es la medida producto, que es la extensión de pi, es única. Es la única extensión. Es la única extensión de la premedida que nos gusta. ¿Ya? Eso. ¿Qué me iba a decir? Había algo más que quería decir. Bueno, había dicho que se escribía así, ¿no? Creo que no. Creo que no, no lo había dicho. Claro, entonces, no lo había dicho, pero así es como anotamos
anotaremos la medida producto. ¿Ok? Ok, entonces hasta ahora, bueno, preguntas. Siento que hay algo que se me olvida, pero lo recordaré. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué más podemos medir con mu cruz nu, aparte de rectángulo, ¿cierto? Entonces, en el fondo, lo que quiero decir, si este era X y este era Y, entonces hasta ahora tenemos una fórmula para medir, sabiendo cómo se mide aquí y sabiendo cómo se mide acá, sabemos cómo se miden estos. Pero hasta ahora no sabemos cómo se mide este, por ejemplo. Que no se puede escribir como rectángulo en este humilde dibujo cartesiano, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer, en el fondo, es, tomando en consideración que ya sabemos medir en los factores del producto. Ah, eso quería decir antes. Obviamente, esta construcción aquí es válida para cualquier producto finito. ¿Están de acuerdo, no? O sea, en el fondo voy asociando, ¿sí? Una vez que ya, si quiero definirlo en 3 productos, entonces lo agrupo en 2 productos y lo veo como un nuevo conjunto, etc. Y eso se puede hacer, me atrevo a decir, para un número finito, ya para un número numerable, ya menos para un caso no numerable, eso requiere mayor trabajo. Entonces vamos a pensar que son productos finitos, ¿no? Y por lo tanto nos vamos a concentrar en 2. Nos vamos a concentrar todo el rato en 2. ¿Ya? Entonces, la gracia aquí es que vamos a desmenuzar conjuntos que no son rectángulos, es lo que se llama la fibra, ¿cierto? Entonces yo voy a pararme aquí en un X y voy a mirar, fijo el X, que es lo que mira en Y el conjunto. Eso es lo que vamos a llamar fibra, ¿sí? Entonces vamos a definir, definiciones. Entonces, sea E un subconjunto de X cruz Y, ¿sí? Entonces, para X en X e Y en Y, definimos las fibras. Fola le llama secciones, pero yo lo aprendí como fibra y creo que el nombre le hace justicia. Definimos las fibras de E con respecto a X e Y como E sub X, ¿sí? La notación es engañosa. E sub X es un conjunto ni, tal es que el par ordenado XY está en E. Y E super I, ¿sí? Esto es simplemente para recordar dónde estamos, nomás, pongo el índice arriba o abajo, me parece aceptada esa distinción, es un conjunto en X, tal es que X, Y está en E. Y análogamente, para F de X cruz Y en un conjunto Z, ¿sí? Definimos las secciones. Aquí me puse un poco patúo, le cambié el nombre a los conjuntos, pero no le cambié el nombre a las funciones. Fora le llama sección a los dos, pero a mí me gusta esto de fibra porque realmente si uno toma un conjunto así E y lo mira, dado X, lo que estoy mirando es justamente como la fibra aquí. Ahí, CSX, eso, este sería E sub X. Y por otro lado, si aquí Al fijo final Y, es un hilado nomás. claro, como que es como una mechada, así. Sí, pues si uno en el telar hace eso, va fibra por fibra, de hecho.
Ya, a las funciones le voy a llamar secciones, para no repetir la palabra. Entonces, las secciones se definen como f sub x, es una función que va de i en z, tal que a cada i le asigna fxi, y f super i es una función que va de x en z, tal que a cada x le asigna f de x, y. Lo mismo, ¿cierto? Ya, y en particular, que es una acción que vamos a ejecutar varias veces, si E es su conjunto de x cruz y, se tiene que la sección x de la función indicatriz es la indicatriz de la fibra. Y análogamente, la sección de la indicatriz en i es la indicatriz de la fibra. Ya, eso se puede probar, es fácil, ¿cierto? O sea, claro, esto es 0 si... Esta es una función en i, claramente, ¿cierto? Esto es una función en i. Entonces esto es 0 si i no pertenece a ex, y esto es 1 si i pertenece a ex. Ahora que i pertenezca a ex significa que x, y pertenezca a e, ¿cierto? Sí. Y esto significa esto, x, y. Y aquí el x es un parámetro. Estoy viendo en i. ¿No? Y aquí voy a hacerlo a la mala. Esto es 0. A ver, ¿cómo era esto? Claro, es que esto que está aquí, claro, esto que está aquí es exactamente indicatriz de x, y, por definición. ¿Cierto? Si yo pongo aquí f de x, y, eso es f de x, y. Le quito el índice y le agrego la segunda coordenada. Y esto es exactamente eso. ¿No? Ok. Ok, entonces propiedad relativa a fibra y secciones, propiedad, se tiene que, si E está en la sigma álgebra producto, entonces la fibra en X está en la sigma álgebra la segunda, y la fibra en Y está en la primera sigma álgebra. Y segundo, que si F es M cruz N medible, entonces F sub X es N medible y F super I es M medible. ¿Sí? Ya, ¿cuánto me falta para llegar a lo que quiero? No tanto, 5, 6, ya está bien. Demostremos esto. ¿Preguntas? Aquí los cálculos, pasar de un lado a otro como que marea un poco, así que me paran, o si quieren que repitamos algún argumento, lo hacemos más lento, más rápido, con más detalle, me avisan, porque realmente uno se marea. Ok, entonces voy a hacerlo para X. A ver, no, es que claro, esta cuestión es así. Para A, la prueba no es tan directa, entonces vamos a definir el conjunto R, vamos a definir el conjunto R de los E en M cruz N. De hecho, creo que me la voy a jugar y voy a tomarlo en las partes de X cruz Y, o mejor así, su conjunto de X cruz Y, tales que
para todo X en X y para todo Y en Y, E sub X está en M y E super I está en M. ¿Qué es lo que vamos a probar? Vamos a probar que este conjunto contiene al álgebra A de los rectángulos, y ahí el calculito, este tipo de calculitos va a jugar un rol, y que es una sigma álgebra. ¿Cierto? Como es una sigma álgebra que contiene al álgebra A, generada por los rectángulos, entonces contiene a M cruz N, y se acabó. ¿Cierto? Porque ahí decir que este conjunto contiene a M cruz N dice exactamente esto. ¿Sí? Esto es para todo X y para todo Y. ¿Sí? Ya, entonces, primero vamos a ver, bueno, entonces, claro, primero vamos a ver que veremos que A, que es el álgebra de los rectángulos, es un conjunto de R, y 2, que R es sigma álgebra. ¿Cierto? Estas dos cosas implican, ¿sí?, que M cruz N, que es la menor sigma álgebra, o la sigma álgebra generada por A, ¿cierto?, está incluido en R. Y eso quiere decir que todo elemento de M cruz N satisface eso, por definición del conjunto. Y se acabó. ¿Está bien? ¿Sí? Ok, entonces, vamos. Toma un rectángulo. Entonces, consideremos E igual A cruz B. Con A en M, B, N, ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué es lo que es E sub X? ¿Qué es lo que es E sub X? E sub X son los I, ¿cierto? Tales que X, Y está en A cruz B. ¿Sí? O sea, X en X, fijo. Aquí se fijó el X como un parámetro. Entonces ahora miro aquí se están moviendo las cosas. Ahora esto, si X está en A, perdón, si X no está en A, esto es siempre falso. ¿Cierto? ¿Está bien? Entonces, esto es vacío si X no está en A, ¿cierto? Si la primera coordenada no está en el primer conjunto, estamos fritos, ningún par va a estar aquí. Y por lo tanto, ningún Y tiene chance de permitir esto como verdadero. Entonces, vacío. Y si X está en A, si X está en A, todo Y que está en B hace esta gracia. ¿Cierto? Y no otro más. Ningún otro más. Ni uno más ni uno menos. Así que esto es exactamente B si X está en A. Entonces, en cualquier caso, ¿cierto?, o esto pasa. En cualquier caso, EX está en N, porque B está en N, y vacío siempre está en N, porque es sigma álgebra. Entonces, en cualquier caso, se tiene que EX está en N, y análogo, ¿cierto? Y análogo para EI, ¿cierto? Es decir, EI, quiero decir que I está en M, para todo I, en la misma cuenta, ¿cierto? De aquí entonces se deduce que y después el asunto con la unión. Con la unión, ya, veamos, hagámoslo. Entonces, si E es unión de AN cruz BN, finita, de n igual 1 hasta n, disjunta, entonces, EX, ¿qué es lo que es EX? EX son los I tales que X, Y está en la unión de los AN cruz BN.
¿cierto? Esto quiere decir, existe un n tal que eso sucede, por definición de unión, ¿cierto? Y esto es la unión en n de los i tales que xi está en an cruz bn, ¿cierto? Y esto que está aquí es la unión en n de los i, de los... claro, aquí o va a ser vacío, igual que acá, o va a ser vacío o va a ser bn, ¿cierto? Entonces va a ser unión de, digámoslo así, vacío, si x no está en AN y BN si X está en AN. Entonces, en cualquier caso, esto va a ser, vacío, unión B2, unión B3, unión vacío, bla, bla, bla. Y todos estos gallos son medibles, están en N. Así que unión también está. Y bueno, y análogo, es decir, esto está en N y análogo para I, de donde el álgebra está incluida en R. El algebrita esta de lo generado por los rectángulos. Y ahora veamos qué es sigma álgebra. ¿Ya? Entonces ahora veamos la segunda patita, 2, digamos esto es 1, esto es 2. Ya que vacío está en R. Y que si, y bueno, y unión numerable está en R, se tiene, ¿sí? Este mismo argumento que está aquí pasa para el caso numerable, y vacío se puede escribir como vacío cruz algo, ¿cierto? Y entonces se tiene, porque el vacío es medible en M y en N. ¿Ya? Lo único que me falta son los complementos, y aquí hay que jugar un poquito. Entonces, por otro lado, si E está en R, ¿sí? Quiero ver que el complemento está en R, ¿sí? Entonces, voy a calcular E complemento X, ¿cierto? E complemento X, por definición, solo Y, tales que X, Y está en E complemento. Pero esto es exactamente lo mismo que decir que estos son los Y, tales que X, Y no están en E. Y esto es lo mismo que decir los Y, tales que X, Y están en E complemento. Y este conjunto que está aquí adentro es exactamente EX, ¿cierto? Entonces esto me queda EX complemento. Pero si E está en R, entonces EX está en N. ¿Sí? Entonces, de aquí sale entonces que EX está en N. Y N es una sigma álgebra. Por lo tanto, su complemento está en N. Por lo tanto, la fibra del complemento está en N. Entonces, y análogo para la fibra en I. Y entonces, el complemento, R es estable para complementación. Por lo tanto, es sigma álgebra. Y se acabó. ¿Cierto? Y de ahí sale esto. ¿Sí? ¿Preguntas? Todo bien. Ya, y análogo para las funciones, porque en el caso de las funciones, ¿sí? En el caso de las funciones, yo quiero calcular f sub x a la menos 1 de b, ¿cierto? F originalmente va de x cruz y en z, tomo un b medible, mala letra quizás b, no sé, f, entonces tomo un f aquí, en la sigma álgebra. Entonces f sub x va de y en z.
¿sí? Ahora, por definición, estos son los y tales que fx de y está en f. Y esto que está aquí es exactamente, son los y tales que, por definición de la sección, esto es exactamente f de x, y en f. Y esto no es más que, ¿cómo era? Veamos. Claro, quiero llegar a esto. Quiero llegar a f a la menos 1 de f en x. Por otro lado. ¿sí? Yo ya me sé el chiste, entonces yo les voy a contar el final. Entonces esto que está aquí es, por definición, son los y, ¿cierto? Como tengo el subíndice aquí, x, este gallo, o sea, lo que sea que está aquí adentro, es un conjunto en i. Entonces leí tales que x, y pertenecen a f a la menos 1 de f. ¿Cierto? Pero esto es exactamente lo mismo que los y tales que esto es exactamente tales que f de x, y están en f, que es ese que está ahí. ¿No? Ya, pues, y entonces, yo quiero probar de que la sección es medible. Es decir, si yo tomo la preimagen de un medible en z, esto es medible en i. Pero esto, por esta igualdad, es la fibra de un medible en m cruz n. Porque como es, yo sé que f completita es medible, es m cruz n medible, las preimágenes a través de f de un medible en z son medibles en m cruz n. Pero por la propiedad anterior, las fibras de los medibles en m cruz n son medibles en las fibras en las sigma álgebras particulares. Y se acabó. ¿Sí? Entonces, de aquí, luego, fx a la menos 1 de b, luego, para b medible en z, f a la menos 1 de b es m cruz n medible, y como f sub x a la menos 1 de f, se ve, es f. F y f aquí. Y como f es igual a f a la menos 1 de f fibra, entonces fx a la menos 1 de f es n medible. Por lo que la sección es medible. ¿Cierto? Aquí usé A. Aquí usamos A. ¿Preguntas? Ya, entonces estamos a un paso del Fubini. Entonces vamos camino a Fubini. ¿Ya? Entonces necesitamos el siguiente resultado, que es el teorema de la clase monótona. ¿Sí? Entonces aquí voy a dar un pequeño recuerdo. Este es el teorema 2.35 de Folland. Bueno, una clase monótona, entonces C es una clase monótona. Si es estable, creo que tiene que tener el vacío también, pero es estable para, perdón, estable para uniones crecientes e intersecciones decrecientes. La definimos aquí, en la primera clase media definimos esto. ¿Sí? Ok, y bueno, y denotamos si E es un conjunto,
de subconjuntos de E, CE es la menor clase monótona que contiene a E. Ya, eso es definición, recuerdo. Este es un recuerdo. Y ahora viene el teorema. ¿Qué dice el teorema? El teorema dice, si A es un álgebra, entonces la clase monótona generada por A es igual a la sigma álgebra generada por A. ¿Ya? Un resultado técnico. Y lo vamos a usar en el siguiente resultado, ¿sí? No lo voy a demostrar. Es teoría conjunto totalmente. ¿Ya? Entonces, usaremos este resultado para probar el siguiente, que es el que realmente me interesa, teorema. Y esto es 2.36 de Folland. Dice lo siguiente, entonces, si supongamos que X, M, mu y Y, N, nu son espacios de medida sigma finitas. ¿Ya? Me importa porque, bueno, en particular existe la medida producto, ¿cierto? En particular existe la medida producto, y esa medida producto es única, ¿ya? Ya, entonces, si E está en la sigma álgebra producto, las funciones que a cada I le asigna la medida mu de la fibra en I, y que a cada X le asigna la medida nu de la fibra en X, son medibles en sus conjuntos correspondientes. Son medibles. Chuta, se me acabó el espacio. Ya, esas son medibles en, bueno, en los espacios que corresponden, como digo, y además la medida producto de E, o sea, voy a poder calcular la medida producto de cualquier cosa que no sea un rectángulo, es la integral de la medida de la fibra en I, que es una función en I, de nu I, y eso coincide con la integral de la medida nu de la fibra en X de mu X. Este es nuestro primer Fubini. Entonces, en el fondo, si yo quiero ahora medir una cosa así, lo que hago es, para cada X aquí, como la fibra, la mido con nu, de X, este es E, y después sumo todas las fibras. Aquí en este dibujo lo que hice fue esto. Pero lo que dice, ¿sí?, el teorema, en este caso, es que también puedo hacerlo asá. Si tomo la fibra así, esta es para cada I, esta es la fibra en I, este es E super I, y entonces aquí la mido con, en realidad estoy mirando esto aquí abajo, por supuesto. Aquí está X, entonces este es E sub I. Recuerden que si dice I estoy en X, y si dice X estoy en Y, ¿cierto? Mido con mu
y después sumo todas las contribuciones de lo I. Ese es este dibujo. Entonces sería así. Bueno, las dos coinciden y eso es la medida producto que está definida de antes por extensión de Caratedori. ¿Ya? Entonces Caratedori me dice, mira, aquí tenía una medida bacán, sobre los rectángulos vaya a medir lo que tú quieres, y sobre la sigma álgebra producto, ¿cierto? Sobre la sigma álgebra producto, tú tienes definida cuando estas cosas son sigma finitas, como en este caso, tienes una única medida, que es la medida producto, que extiende a la medición por rectángulo, a la medición de los rectángulos. Este teorema me dice cómo mido eso. ¿Sí? Y este es como mi primer, fíjense como el intercambio fíjense cómo procede el intercambio de integral en el fondo, porque esta es una integral, por supuesto, esta es una integral en I, y esto que está aquí es la integral en X de la indicatriz de EI de mu X, ¿cierto? Por definición. O sea, en realidad no es definición, es la forma de escribir la medida de un conjunto como una integral de la indicatriz. ¿Sí? Entonces hay un intercambio de, primero integro en X, después integro en Y, y aquí esta integral es en X, ¿cierto? Entonces aquí primero integro en Y, después en X. Entonces, ojo que necesito sigma finitud. Vamos a ver en la demostración. Ya, tengo tiempo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ya, y me da la impresión que Fubini, ya con funciones, es básicamente aproximación, me da la impresión, ¿no? Aproximación por simple. Esta es la base, en el sentido de que en el fondo estoy integrando simple. Entonces después para funciones generales, medibles, integrables, entonces yo supongo, no he visto la demostración, supongo que uno hace una aproximación por simple. Ya veamos esta demostración. Es increíble cómo esta propiedad, que es una propiedad de cálculo, para mí, desde mi humilde punto de vista, se prueba mediante teoría de conjunto, porque lo que vamos a hacer es lo siguiente, demostración. Entonces, voy a seguir la notación de Folland. Vamos a definir, entonces, primero, suponemos que mu y nu son finitas. No sigma finitas, son finitas. ¿Sí? Van a ver cómo usamos eso, cómo es de cómodo esto. ¿Sí? Y entonces, vamos a definir, claro, definiremos C por clase monótona, ¿sí? C por clase monótona. Definimos C, el conjunto. Definimos el conjunto. Voy a anotar aquí el conjunto, carepalo. C son los E en la sigma álgebra producto, tales que para todo X en X, para todo Y en Y, las funciones no, así no. Las funciones que a cada I le asigna mu de EI, una función, y la función que a cada X le asigna nu de fibra en X, son medibles en sus respectivos conjuntos. Entonces, claro, me quedo cortado aquí el statement del teorema. Me queda espacio. El statement del teorema, la hipótesis del teorema tengo dos espacios de medida sigma finita. Entonces, las funciones que asignan medidas de las fibras son medibles. Eso todavía no está hecho. Eso lo vamos a ver ahora. Y se cumple esta igualdad. Entonces, voy a definir el conjunto que hace eso. Exactamente el statement del teorema. Son medibles y estrella. Se tiene. Donde estrella es esto.
esta es una propiedad, digámoslo así, una propiedad de E. Una propiedad de este conjunto. ¿Sí? Porque esto ya está definido. Mu cruz nu ya existe. ¿Cierto? Entonces, esto es una propiedad que puede ser verdadera o falsa dependiendo del conjunto. ¿Sí? Y esta propiedad de que esta función sea medible y esta también sea medible, también es una propiedad del conjunto. Entonces voy a considerar ese conjunto. ¿Y qué es lo que vamos a probar? Entonces probaremos que, no sé, probaremos que primero A está en C, o sea, los rectángulos están en C, y segundo, que C es clase monótona. Entonces, probando esas dos cosas, vamos a tener que M cruz N es igual a la, por definición, es igual a la sigma álgebra generada por A. No es exactamente la definición, pero lo vimos el lunes, ¿cierto? Y por teorema de clase monótona es C de A, ¿cierto? El teorema de clase monótona me dice, si tú tienes un álgebra, la clase monótona generada por esa y la sigma álgebra generada por esa son la misma cosa. Pero la clase monótona que es generada por A siempre es más chica que cualquier otra clase monótona que la contenga, porque esta es la más chica, ¿cierto? Y C, por definición, es un conjunto de M cruz N. Y entonces son lo mismo. De aquí sale, ¿no? ¿Cierto? Porque M cruz N es su conjunto de C, pero por definición C es su conjunto de M cruz N. Entonces son lo mismo. Entonces todo elemento de M cruz N cumple esto, que es el statement del teorema. ¿Sí? O sea que, profe, Sí. ocupa el hecho de que es clase monótona para evitar demostrar de que C es igual al producto de M por N. No lo evito porque de hecho lo consigo. O sea, Pero es una bueno, consecuencia. es una consecuencia, sí, sí. Ya. Eso. Ya, chuta, me quedan 7 minutos. Y esto es medio largón. Entonces, a ver. 5, 6. Ya, déjenme. Ya hemos visto algo respecto de. Esto es bien parecido a lo que hicimos. ¿Ya? Hay que tomar los rectángulos, ¿sí? Y no olvidar de que mu cruz nu es la extensión de la medida pi, que es el producto de los, que es el producto de los de las medidas, ¿cierto? Entonces esto se los dejo verlo. Está en Fonan, por supuesto, pero ya hicimos algo así. Se usa el mismo argumento que acá. Es básicamente el mismo argumento que... No, no es el mismo argumento, porque aquí no hay medida y aquí estamos usando medida, pero se usa mucho que mu cruz nu es extensión de pi, que en los rectángulos es mu de A por nu de B, ¿cierto? Y ahí se juega con eso, ¿ya? Así que déjenme en estos 5 minutos mostrar qué es clase monótona, porque ahí se usa maquinaria pesada. Fíjense que el teorema de la clase monótona, aquí nomás lo uso, ¿cierto? El puente para poder lograrlo. Entonces, aquí está todo. Entonces, tengo que demostrar que es clase monótona, que este conjunto es clase monótona, ¿sí? Entonces, para demostrar que es clase monótona, primero, entonces, veamos que es clase monótona. Veamos dos. ¿Ya? Entonces, primero voy a tomar, sea EN, su conjunto de C, ¿cierto? Tal es que los EN está contenido en EN más 1. ¿Sí? ¿Ok? Y voy a definir la siguiente función. Entonces, definimos para cada n, definimos la función f sub n de i como la medida mu de ENI. ¿Ya? Hay un montón de cosas dando vuelta. ¿Ya? Entonces, Fn es una función que va de i en z.
No, en R. En R. Hay que ser en R. De hecho, en cero infinito. ¿Sí? En R. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo cada uno de estos, se porta bien, porque está en la clase C. ¿Ya? Así que esto en particular, para cada n es medible por esto. Porque en está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Tomo este, no tiene por qué ser un rectángulo, tomo la fibra en i, la mido que es un subconjunto de x, le tomo mu. Eso es una función. ¿Sí? ¿Ok? Son medibles, ¿sí? Que es medible para cada n, ¿sí? Y además se tiene lo siguiente, se tiene que mu de en de i, perdón, mejor dicho, en de i es subconjunto de en más 1 de i, ¿cierto? Por esto. Entonces, si el par, ¿qué significa n de i? Son los x tales que x, y están en n. Pero si x, y están en n, entonces están en n más 1, por esta inclusión. Por lo tanto, x está en n más 1i. Y como mu es medida, entonces tengo que esto es menor o igual que esto. Pero por definición, eso significa que fn es menor o igual que fn más 1. ¿Sí? Y además, bueno, o también, se tiene que fn de i converge, cuando n tiende a infinito, a f de i, definido como la medida de e. ¿Eso por qué? Eso es por continuidad de la medida. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esto que está aquí, en efecto, esto es mu de en de i. ¿Cierto? Ok. Ese mu de E es mu de I, ¿cierto? Mu de ei. Toda la razón. Sí, mu de ei. ¿Sí? Claro. Y el límite de esto es lo mismo por continuidad de la medida, porque mu es medida, y todos estos gallos son medibles. Eso es mu de la unión de n igual 1 hasta infinito de los eni. Pero las fibras se portan bien con la unión, así que esto es mu de la unión de los eni. Pero la unión de los eni es e, yo lo voy a definir así. ¿Sí? E es la unión de los eni. Yo quiero probar que este gallo ahora está aquí, ¿cierto? Ese es mi objetivo. Que es ese. ¿Ok? Ok. Entonces, de aquí, luego, la medida producto de E, yo quiero ahora probar de que, bueno, luego, aquí me falta una patita, la función que a cada I le asigna, o f de I, en realidad ya la definí aquí, f de I en R es medible, porque el límite puntual de medibles, y eso lo vimos, límite de medible, ¿sí? Y esto es, y f no es más que, y f de i no es más que mu de ei. Por lo tanto, cumplo eso. Check. ¿Cierto? La unión esta. Y análogo para x. Entonces también tengo esta. Check. Y lo único que me falta es esta igualdad. ¿Ya? Ya. Entonces, para ver estrellas, voy a tomar mu cruz nu de E. Mu cruz nu es una medida, es la medida producto, ya está definida y tiene todas las propiedades de medida. Por lo tanto, esto es igual al límite
por continuidad de la medida al límite de mu cruz nu de En, por continuidad de la medida, ¿cierto? Pero cada En está en C, por lo tanto, satisface la propiedad estrella. Satisface esta propiedad estrella aquí. Por lo tanto, en particular la voy a escribir de la otra manera, es lo mismo. La voy a escribir como mu mide cosa en X, así que tengo que poner N de I aquí. D nu I. Aquí es por definición de C. O mejor dicho, más preciso es decir que N está en C, para todo N. Aquí usé continuidad de la medida. ¿Ok? Y esto, en vista de lo que de las notaciones anteriores, esto es Fn de I, de nu I. Y esta es creciente. Entonces, esto es por definición, notación nomás. Y entonces aquí ocupo teorema de convergencia monótona. Entonces, teorema de convergencia monótona me dice, pasa el límite para adentro. Entonces me queda integral del límite, cuando n tiende a infinito, de Fn de I, de nu I. Maquinaria pesada, teorema de convergencia monótona. Y bueno, las Fn de I convergen puntualmente a la F de I, de nu I. Y la F de I es la medida de la fibra de E, con respecto a mu, por supuesto, ¿cierto? Entonces esto es igual a la integral de mu de EI de nu I, ¿cierto? Y déjenme llamarlo aquí análogamente, tengo que esto es lo mismo que la integral de nu EX de mu X. ¿Ya? El mismo cuento, de una convergencia monótona, etc. Y entonces tengo que la medida producto de E, siendo E la unión de todos los En monótonos, es igual a las integrales por fibra. Entonces está en C. ¿Sí? Ya, entonces se me acabó el tiempo, me pasé. Entonces, para ver la estabilidad, porque hay que ver las dos, ¿eh? La estabilidad con respecto a intersecciones se usa que los espacios tienen medida intersecciones tienen medida finita. Aquí estoy usando que las medidas son finitas, recién, más teorema de convergencia dominada. En el fondo, lo único que necesito, acuérdense que voy a usar continuidad de la medida, pero recuerden que la continuidad de la medida me pedía que uno de los tipos de la intersección tuviera medida finita, ¿se acuerdan? Entonces ahí uso esa hipótesis. Y la monotonía, no tengo la monotonía, como son decrecientes y positivas, no tengo la monotonía para el buen lado, uso teorema de convergencia dominada. Ahí también se usa que la medida es finita. ¿Ya? Ahí uso que la medida es finita para continuidad de mu cruz nu, y también en teorema de convergencia dominada. Y ahí se concluye para el caso finito. Y para el caso sigma finito, ¿qué es lo que hago? Tomo un cubrimiento de medida finita del conjunto completo y ocupo esta propiedad en cada uno de ellos, más teorema de convergencia monótona. ¿Sí? Entonces, para el caso sigma finito, se cubre X cruz I con conjuntos medibles de medida finita, se usa el argumento anterior, ¿sí? Es decir, en cada E aquí lo intersecto con el cubrimiento, ocupo esta propiedad y después paso al límite y se pasa al límite
con teorema de convergencia monótona. Teorema de convergencia monótona, creo. Déjenme chequearlo. Sí, teorema de convergencia monótona. Ya, revísenlo. Está ahí en el foro. ¿Ok? Lo lamento, no me pasé. ¿Preguntas? Todo bien. Ya, se usó maquinaria pesada hoy día. Hacía falta. Hacía falta. Si no, uno se extraña y de repente desarrolla teoremas de peso pesado que no lo usan, entonces yo ahí me asusto. Exactamente. No, y harto, y unos que no vemos tres, pero bueno, si no vamos a estar hasta marzo. Bueno, jóvenes, buen fin de.